¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en el living de Canal 20. Acabamos de observar y acabamos de seguir por imágenes un pequeño resumen, pero muy chiquito, de la historia del Teatro La Panadería, un espacio local del cual se ha adueñado la región, ambas villas, la provincia con los festivales de teatro y también una parte del país por las visitas que han tenido. El pasado 23 de marzo, la panadería cumplió 32 años y Marta Mansuti, quien es titular del espacio, está aquí con nosotros. Marta, antes de consultarte tantas preguntas que tengo, agradecerte la visita. ¿Cómo estás? Bueno, yo también agradezco que me hayan invitado y estoy acá para contar un poco de la historia del Teatro La Panadería, porque bueno, realmente de los 32 años que se cumplió el 23 de marzo, Sí. 30 años para atrás comienza mi carrera. En el año 64 comienzo a trabajar y a difundir la danza, el teatro en distintas localidades de acá de la región, como vos bien dijiste. Y llegó el momento de que se vendía ese espacio del Teatro de la Panadería, y con mi esposo, que ya no lo tengo, pero sí sé que está conmigo siempre, porque bueno, trabajamos 50 años juntos y los dos dividíamos los trabajos, pero siempre estábamos en la producción, en la gestión. Y fue un gran compañero, un gran director, actor. Nos complementamos, nosotros nos conocimos en el teatro. Claro. Entonces, bueno, se inaugura ese espacio, que vino María Rosa Gallo, que es la madrina de la escuela, y la sala lleva su nombre. Y de allí, esa noche, en la inauguración, se prometió, nos comprometimos, en que la llama del horno no se iba a apagar nunca. Y digo esto porque cuando era una panadería, cuando se desarma el horno, sí, allí está el escenario. Y donde hacían, se llamaba la cuadra, donde hacían trabajaban, hacían el pan, quedó la sala, donde están las butacas. Entonces de allí empezamos. Y era Escuela Integral de Arte, pero al otro día sale una publicación de que se inauguró un nuevo espacio cultural, La Panadería. Y yo digo, yo no lo había pensado, ¿no? Claro. Un periodista que puso, Juan Montes, que él le puso el nombre, entonces yo hablé de él, digo, ¿cómo La Panadería? Y me dice, si no me gustaba, le digo, sí, porque qué mejor eso, porque la claro, gente del barrio comentaban de que eso que estaba destinado para hacer un teatro. ¿Desde el inicio? Antes de ser panadería, claro, sí, claro. Que estaba destinado. ¿Por qué? Porque la gente del barrio se juntaban, hacían reuniones, o sea que eso ya se ve que estaba con un fin. Ya tenía un destino. Sí, el destino, sí. Increíble. ¿Y cómo es atravesar, más allá de la cuestión económica, hablamos de 32 años y hablamos del 2001, y hablamos de finales de los 90, y hablamos también de la actualidad de hoy? Uh-huh. Sabemos que el arte y el arte dramático tiene mucho de trabajo de estajo, ¿no? Hay mucho de cariño por compartir, pero el artista también merece su retribución. Sí, bueno. ¿Cómo es sostenerse en medio de la crisis? ¿Cómo es sostener el arte y la dramaturgia en medio de una crisis? Bueno, yo creo que eso es la gran vocación, la dedicación, porque yo digo que el arte, el teatro, es algo que transmite tanto, y que nosotros tenemos una satisfacción como artistas de que podemos transmitir y hacerle llegar un texto a la gente, al público, al espectador, el cual, bueno, puede soltar una lágrima, una sonrisa, y con eso creo que se va a ir sosteniendo. Nosotros tuvimos en el año 91, sí, le llamo la época de oro
que tuvimos un grupo de adolescentes que, bueno, estuvieron estaban en la época del secundario, después los llevamos, los motivamos, los incentivamos mucho con viajes culturales a Buenos Aires, a que conozcan las visitas guiadas de los teatros, a ver obras. En esa época veíamos 3 o 4 obras por día, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, se fue creando ese espíritu y después de las propuestas de hacer teatro para niños, para jóvenes, para adultos, ciclo de teatro con los colegios, que eso era muy importante porque trabajábamos mucho con obras que también dejaban un mensaje y que los chicos podían bajarla al aula a través de guías. O sea, que no es solamente decir, bueno, vamos a ver una obra de teatro y que quede ahí, cuando salen ya se olvida. Claro, había una interacción y un círculo educativo. Sí, siempre, porque yo siempre agradecía y agradezco, ¿no?, a todas las instituciones de Villa María, tanto sea públicas, privadas, que todas pasaron por el teatro nuestro, y ellos veían que había una proyección, y yo siempre decía que las escuelas, los docentes, los directivos, las inspecciones también, es el instrumento en el cual de llevar a los chicos, porque uno puede decir, bueno, vamos al colegio, pero llevar a los chicos al teatro, porque si no, a veces por su cuenta no van. Claro, pero también en ciertos casos, de cierto modo, dependiendo de la vocación del futuro del chico o del adolescente, el secundario o el primario también es un buen puntapié para que se conozca al teatro. Sí, porque, bueno, fue puesto en los diseños curriculares la materia de teatro, y ahí es cuando los chicos se forman, tienen una idea y se entusiasman, y después se proyectan en escuelas que los pueden capacitar o trabajar, y después se proyectan. Yo tengo muchos chicos de esa camada que están en Buenos Aires, como Leo Trento, los primos, o sea, Maxi Trento también, Alberto Vivas. Ahora, por ejemplo, Leo, que hace muchos años que está triunfando, porque podemos decir eso, está haciendo, lo convocó Nico Vázquez, y está en la comedia, que está trabajando ahí con un éxito muy grande en Calle Corrientes. Así que esas son las satisfacciones que tenemos, que decimos, bueno, y se prolongó y se hizo y se pudo sostener, porque empezó una carrera de venir gente, de invitados que trajimos de Buenos Aires, de Córdoba. Por ejemplo, la Agencia Córdoba Cultura hacía las 110 funciones de gira, te estoy hablando de muchos años atrás, y todos los elencos, que ahora son más o menos de la antigüedad que tenemos nosotros en la sala, pasaron por ahí, por el teatro. Entonces ahí no hay forma de decir cómo lo mantenemos. Fuimos proyectándonos, se hicieron 5 congresos de teatro. Entonces yo pienso que estando en la gestión hay que motivar mucho, hay que ser perseverante, y bueno, trabajar, porque el objetivo nuestro es llegar a la sociedad. Y ustedes han hecho también de la panadería han planteado diferentes estrategias para que los espectadores que no han ido nunca al teatro pueden acercarse a ver una obra teatral. Y eso también es interesante, cómo pensar o cómo analizar la convocatoria a gente que tal vez ha rondado o ronda los 30 años, o los 35, los 40, y no ha pisado jamás un teatro. Claro, bueno, esas son las experiencias, inclusive hasta el día de hoy. Hay gente que no conoce el espacio, son 32 años. Pero, por ejemplo, con unos programas de reactivar escena, del objetivo del Instituto Nacional de Teatro, daba la posibilidad que después de pandemia, que fueron los 2 años que realmente la llama seguía encendida, pero con trabajo nuestro, interno y todo, pero no de hacer funciones hacia el público, no se podía.
Pero a veces se convocan, en este caso, por ejemplo, los adultos mayores. Yo he trabajado mucho con los adultos mayores porque siento un acercamiento hacia las necesidades que tienen. Y bueno, vinieron un grupo de adultos mayores, dependientes de la Secretaría de acá de la Municipalidad, y no habían, dice, la primera vez que vemos teatro. Claro. Entonces, eso yo creo que tenemos una función nosotros de llegar a los lugares a lo mejor, o atraer el público, como vos decís, de rescatar ese público igual que los niños. Claro. A los niños, por ejemplo, los que están en las capillas o los comedores, comunitarios, los merenderos, la copa de leche, también yo me gusta invitarlos a esos niños porque no tienen posibilidades a veces de llegar al teatro. Claro, y tal vez se enciende, justamente hablando de la llama, se enciende una llama interior en estos chicos que el día de mañana los impulsa a querer compartir con el resto. Claro, inclusive ellos entran y ven y yo les explico, les digo, ellos cuando entran y ven las luces y todo, ay, dice, esto qué lindo el teatro, les llama mucho la atención a ellos, porque realmente no tienen la posibilidad de poder asistir. Y bueno, o a lo mejor sí, el teatro va hacia el barrio, como hemos ido con mi esposo, me acuerdo que íbamos, teníamos los equipos de Super 8, pasar películas y todas las capillitas, a los lugares que no se podía, llegábamos nosotros. Claro. Pero bueno, eso es algo que por ejemplo, es muy de vocación, por eso con Hugo hemos hecho, yo recién ahora estoy saliendo un poco de la angustia que me pasó y los pasó a la familia de perderlo, son 50 años. Claro. 50 años. Claro. En ese punto respecto a llevar el teatro a los barrios, o llevar las cuestiones artísticas a los barrios, también hay que empezar a pensar a nivel estatal o a nivel político, incluso lo digo yo, de que sepan convivir, porque con esta idea del cine o de la película, tal vez a algunos les piensa que es más fácil y más rápido poner un proyector y poner una película y nada más. Y la esencia de un hecho artístico como el teatro es que cada obra es irrepetible y es única. Sí, y la forma en que los chicos comparten es impresionante. Acá trajimos este año y el año pasado una obra de títeres de María Elena Walsh, que es un grupo de La Sombrera. Sí. Bueno, la forma en que los chicos participan, que gritan, que interactúan con los muñecos y con todo, y que es una cosa que eso no se puede repetir a lo mejor en la película, a veces no lo pueden hacer cuando ven esa película, expresarse, o sea que es mutuo, ¿no? El espectador recibe de la puesta en escena y también los chicos, ¿no? Y después los actores se van con esa vivencia porque es otra cosa. Ver esas criaturitas, la sonrisa de ellos no tiene precio, yo siempre digo. Hablando de la cuestión artística, justamente hablábamos del actor y del espectador, si algo también han tenido ustedes de destacado, es el espacio para distintas expresiones teatrales. Es decir, hablamos del teatro clásico, hablamos de un García Lorca, pero también hablamos de un teatro moderno, hablamos recuerdo tal vez el payaso Ricky, que era el conocido payaso. Sí, el payaso Ricky. Que vino a la panadería a hacer algo completamente distinto de lo que él hacía, sino que era un monólogo. Es decir, han sido abiertos siempre a diferentes formas de hacer el teatro, por ¿no? supuesto. Hemos traído, es muy amplio los géneros teatrales que han estado pasando por la panadería. O sea, siempre con una línea de trabajo. Bueno, han pasado artistas como Virginia Lago, Ingrid Pelliconi, Rita Terranova. Bueno, no sé, me acuerdo que cuando le pusimos el nombre a la sala de María Rosa Gallo, trajimos a los despachos de Napoleón, que estaba Onofre Lovero, Rolly Serrano, Rita Terranova y Claudio de Pasano, que fue el hijo que ya se nos fue, ¿no? El hijo de María Rosa Gallo, que lo trajimos justamente para
para sorprenderla a ella con la puesta en escena, que venía su hijo y el elenco para cuando se le puso el nombre de ella a la sala. Y después sí, ha venido teatro físico, por ejemplo, Yamil Ostrowski, 10 años, que vienen, porque actualmente va a venir, por ejemplo, este año a dar teatro físico, que lo trajimos con Los Siete Locos. Los Siete Locos de Roberto Ar fue espectacular. Eran 7 cuerpos, todos con traje, y vos veías una escalera humana, un escritorio, una mesa, y el trabajo físico y corporal que tenían, y aparte también la parte teatral, lo de interpretación. Sí. Y él después vino e hizo muchas producciones acá, dirigió infantiles en Teatro Danza. Después también cuando se hizo el homenaje a Federico García Lorca, también se hizo en teatro físico. Fue algo una época que todas las oportunidades que podíamos tener llegaban a la panadería. ¿Y cómo, respecto a la cartelera, respecto a la propuesta teatral de hoy, cómo ves el teatro, vos hoy particularmente? Con el paso de 3 décadas seguramente has ido viendo la cuestión de la globalización en su momento y la influencia en el teatro, la cuestión de la crisis del 2001 y cómo influyó en el teatro, más allá de los clásicos que siempre se van reponiendo, y de Villa María, que con el paso de los años es cada vez mayor la cantidad de actores que tienen teatro. Sí. Yo no sé si siempre se sostuvo así. Sí, siempre hubo mucho. Nosotros, yo en el año 1964, estoy hablando de muchos años, se fundó la Agrupación Teatral Independiente. Y bueno, se convocaron a personas en esa época que hacían teatro, salían del Colegio Nacional. Bien. Que en el Colegio Nacional se hacían cada obra porque había un elenco, y ahí nacen muchos los actores y las puestas en escena. Entonces ahí empezamos a formar un público. Y después de ahí, eso fue la historia un poco. Estuvimos en los Padres Trinitarios que nos prestaron el salón. Allí empezamos, después se hicieron varias obras allí. Después fuimos acá a la calle Santa Fe, la biblioteca Mariano Moreno, que ensayábamos en el subsuelo, pero las obras las presentábamos, por ejemplo, en el Sindicato Luz y Fuerza, porque no teníamos sala, ¿no? Claro. O en el Auditorio Sobral. Y después tuvimos la oportunidad de tuvimos la propuesta del Club Sarmiento, y nosotros, con un grupo de gente que fue una familia muy grande, fundamos el Teatro Estable de Villa María. Y allí se hicieron muchísimas obras, pero obras que se caracterizaban mucho por toda la puesta en escena, la escenografía. Dejábamos los días, los fines de semana, íbamos a trabajar, y fueron numerosas las obras que se hicieron allí. Y después de allí, nosotros ya seguimos y fundamos el Teatro La Panadería. Y ahí también se fueron canalizando los distintos géneros, los distintos grupos, o sea que ya viene de un origen, ¿no?, en la cual éramos actores que nos formábamos, que nos juntamos, pero eran una familia, era todo por vocación, por algo que no se puede explicar lo que en ese momento pasaba. Los actores ya demandaban un escenario. Sí. La cantidad de actores ya necesitaban un espacio propio. Sí. Y bueno, y fueron surgiendo después con el... No, y después bueno, es lógico que se vaya expandiendo, o sea, que vaya grupos, porque la mayor cantidad de grupos hay demandas, porque el público le gusta mucho. Y los jóvenes también hay que hacerlos participar. Porque... Y todavía hay actores también de aquellas camadas, o todavía hay gente que sigue prendida a todo esto. Sí. Yo tengo compañeros, inclusive ahora estamos por armar, sentimos la necesidad de hacer un homenaje a Hugo para recordarlo, pero él también, dentro del Teatro Estable hay muchos que ya no están. Claro. Y también merecen ser reconocidos, ¿no? Que, bueno, siempre los recordamos nosotros porque te digo que era una familia.
Claro. Todos. Ahí, después de ahí salíamos, íbamos a comer, a tomar un café, pero compartíamos todos los momentos. O sea que la etapa de mi vida, de la época esa que estuve también en el Teatro Estable, que tenía los chicos, ¿viste? Fue inolvidable. No me puedo sacar de esas vivencias que teníamos. Y cuando hablamos de trascender a nivel teatral y cuando hablamos de la trascendencia de la panadería, más allá de toda la gente que ha visitado y que ha pasado por la panadería, vos particularmente con obras, con elencos, también imagino que hay un montón de kilómetros recorridos, ¿no? Sí, yo en el año, por eso arranco, porque me preguntan, yo a veces, del año 64 empecé a dar clase en General Cabrera. Sí. Y de allí tenía Arroyo Cabral, Luca, Dalmacio Vélez, General Deza, Las Perdices, Cabrera, que fue donde yo ahí comencé, pero daba toda la parte de danza y de teatro, porque me gustaba llegar a esos lugares que no tenían oportunidad porque no se dictaban esas disciplinas. Claro. Y después de allí, por ejemplo, una mamá cruzaba unos campos y venía de Bengolea, claro, a traer las nenas para estudiar allí en Cabrera. Es que incluso todavía hay poblados pequeños que no tienen un espacio donde canalizar eso. No tienen un tallercito. No, y por eso yo me sentía de una forma que he viajado por todos esos lugares, fundando, claro, filiales. Después, claro, también fui a Etruria, a La Laguna, claro, a Chazón, después a Ucacha. Ucacha, sí. Y eso que de Ucacha no hay coches directos ni nada, claro, sino que llegaba a Chazón y los padres me iban a buscar, claro, iban los sábados, ¿no? Me iban a buscar y después me habían conseguido el salón de la casa parroquial y ahí iba yo. Aparte todo lo que se generó con las familias de allá. Sí, pero claro, me imagino, porque cuando hablamos de pueblos, de parajes, que en la provincia tiene un montón, tal vez el único acercamiento con el teatro haya sido la obrita de teatro de la escuela, que es algo más sencillo, que es, claro, algo más simple, que es algo... Sí, pero es una iniciación, claro, ¿no? Pero sí, después de eso, tal vez en los pueblos la parte de danza, después, por ejemplo, claro, también fuimos pioneros en las fiestas de las colectividades en general de esa. Sí. 5 años la hicimos, que la iniciamos con un desfile representando los países, por ejemplo, de Italia, sí, del tipo de los inmigrantes. Claro, ¿no? sí. Y ahí fue un éxito. Hacíamos toda la presentación y hemos estado, no sé, yo ahora estoy haciendo todo, yo lo tengo todo, gracias, sí, a Dios, pero recuerdo un inventario de todas las cosas que se hicieron, que el otro día nos juntamos con Puki Charra, que ella fue la que me acompañó toda la vida cuando iba a los viajes, en las presentaciones, porque ella tiene... Es un don especial para hablar y presentar, y sí, conocimientos también. La verdad, ¿no? Que Puki también es una... No sé si no le hemos abrazado lo suficiente, aunque creo que hay que agradecerle muchísimo, ¿no? Yo permanentemente, porque ella desde chica... Bueno, cuando yo me inicié, empezó con el movimiento familiar cristiano, que estaba el doctor Rigo y la señora... ella empezamos con un sketch que lo dirigía Pilar Monesterolo, que ahí empieza y nace la agrupación teatral independiente, y ella hacía de mamá mía y para la actuación, ¿no? Y exponer de padre. Y bueno, y de siempre hemos estado. Y ella también fue al Colegio Nacional. Claro. Y de ahí ha trabajado en muchas obras. Es un ser adorable. También, fue delegada del Fondo Nacional de las Artes, Puki, así que... También fue una de las impulsoras de la Feria del Libro en Villa María, sí, ¿no? Y de la sí, Sociedad Argentina de Escritores. Sí, también, sí. Junto a Dolly Pagani, que también es otra... sí, Chechela también, sí, son personas que, bueno, seres muy queridos, adorables, y también yo siempre los recuerdo, siempre hablo de eso porque no me puedo desprender de claro, todo lo que me acompañó. Inclusive me presentó a Hugo, así que lo conocí a él a través de ella, ¿no? Claro.
Y preguntándote sobre tus gustos, ¿qué tipo de teatro es el que más disfrutas vos? ¿El argentino, el español, el Y a mí francés? me gusta todo, pero las obras que tengan que tener un mensaje, me gustan mucho los clásicos, me gusta Federico García Lorca, me gusta el teatro argentino, sí, hay mucho del teatro de obras para poder hacer conocer nuestros autores, que eso a veces con los chicos empezamos, por ejemplo con Osvaldo Dragún, de Aida Borni, de Gorostiza, Cusani, todo ese tipo de teatro. Gorostiza es profundísimo, ¿no? Ah, sí. Es el teatro de Gorostiza, Sí. habla de, bueno, del valor de la amistad, de la importancia del otro, y de la importancia de algo que, bueno, que el teatro tuvo siempre, que era no callarse. No, porque Gorostiza claro. lo que quería hacer, porque justamente el otro día recordaba el acompañamiento que le habían presentado. Sí, el acompañamiento fue la última obra en el año 18 que hizo mi marido, después de 25 años, porque él actuó en muchísimos trabajos, la hizo con Raúl Suena ahí en el teatro nuestro. Él quiso actuar, me acuerdo que yo le tomaba la letra, ¿viste? Le hacía el otro personaje y la hicimos ahí en el teatro. Claro. Bueno, y lo que expresaba o exponía Gorostiza tal vez en esa obra era que nada le iba a impedir cantar. No, claro, sí, que nada sí. le iba, y el teatro siempre fue, justamente en momentos en donde se controlaba mucho la opinión, Así fue el camino que encontraron las personas para poder expresarse, para sí. expresar su Sí, malestar, sí. incluso a un nivel metafórico, que el que veía la obra lo entendía, Por pero supuesto. tal vez el que chusmeaba el título, ya sea quien sea, no se daba cuenta. Claro, ¿no? después de la época del teatro abierto, ¿no? Ahí Claro. hay también muchos autores que hay un libro, ¿no? De varias obras, pero yo me gusta, me deleito. Hay veces, hay obras que a mí me gusta ver todos los géneros, Sí. porque se aprende. Más generalmente ahora que hay puestas en escenas que son muy lindas, combinadas con la música, con el movimiento, que el movimiento, mejor no hace falta la palabra, pero dice mucho, porque el cuerpo habla. Claro. El cuerpo Claro. habla. Hablábamos de Gorostiza, hablábamos de Gambaro, que también Sí, sí, tiene un sí. montón de obras. Y me nombraste a Swin, que también es otra de las personas que le ha aportado mucho al Sí, teatro bueno, local. él estuvo con nosotros en el Teatro Estable, cuando se fundó Claro. el Teatro Estable, que con nuestras manos y las de todos mis compañeros pintamos todo lo que es el escenario, se pusieron las maderas allí en el salón de arriba del Cruz Sarmiento, y después Hugo con Swin fueron a buscar a un pueblo, Hernando creo, las butacas que eran de un cine, ¿viste? Esos cines del pueblo. Sí. Trajimos esas butacas y después las hicimos tapizar y nosotros las atornillamos. O sea, nosotros nos sentimos como parte de eso y fueron años que, bueno, para mí rescato que fue todas las etapas de mi vida dedicadas al arte, ¿no? Pero esa fue muy intensa. Claro. Y que todavía se sostienen un montón de cosas. Sí, Y yo que por todavía- ejemplo ahí hice también Las mujeres han perdido la guerra de Curcio Malaparte, Claro. que actuaba Titi Fiuri, Elena Massetti, Raúl Martínez, Alicia Musó, que hacía de hija mía, o sea que después hicieron El conventillo de la Paloma, Bacareza, una Sí. obra, bueno, Hugo hacía Es un de... sainete, ¿no? El Sí, conventillo. sí. Hugo hacía el gringo, del dueño del conventillo. Después también se hizo El delito en las Islas de las Cabras, en italiano también la hicieron. Qué lindo estar casado y tener la suegra al lado. Después hicimos todo un compilado de obras chicas, cortas, que teatro Cos y Cosas se llamaba. Se hizo Requiem para un viernes a la noche, Heredarás el viento, muchísimo. Hablando justamente de esto y hablando, bueno, hace poquito recibieron el Festival de Teatro en la Panadería. Sí, porque, bueno, el segundo año Sí. fuimos sede del teatro, de la fiesta provincial de teatro. Claro. Muy, muy lindas las obras que fueron ahí asignadas al teatro.
Y además también en este año recibieron reconocimiento por parte de la Agencia Córdoba Cultura, ¿no? Sí, como teatro independiente. Sí, la Agencia Córdoba Cultura y el Teatro Real, como fue teatro independiente. Este fue el premio Siripo, ¿no? Sí, ese premio que fue justamente el mismo día que cumplimos el 23 de marzo, sí. Recibimos la carta de que habíamos sido, porque el premio Siripo lo da a la provincia una sala por año. Sí. Y en este año nos tocó a nosotros. Se ve que, bueno, por muchas cosas fue una mención especial y un reconocimiento al teatro independiente. Y, Marta, ¿cuáles son los desafíos o las problemáticas que tiene el teatro hoy en sí? Porque vos tenés contacto con un montón de gente de la escena, conocés a un montón de otras personas que están al frente o que trabajan en el teatro silenciosamente. ¿Cuáles son las problemáticas que hoy tiene el teatro para seguir trabajando, para seguir sosteniendo? No sé si la convocatoria, porque en momentos de crisis a veces la gente recorta algunas cuestiones en particular. Claro, es el público, porque nosotros siempre decimos al público, sin ustedes nosotros no podemos estar acá arriba, claro. Por ejemplo. Entonces hay muchas cosas de poder administrar y después también apoyos. Hay organismos como la Agencia Córdoba Cultura, como el Instituto Nacional de Teatro, que apoyan a través de subsidios o acompañamientos a lo que es para que se pueda sostener el espacio. Pero también mucho depende de cómo uno va manteniendo las propuestas o cómo vamos dándole una continuidad, porque nosotros desde que abrimos las puertas, de no ser en pandemia para público, para hacer puesta en escena, no paramos, o sea, por suerte, ¿no? Sí, porque ya tenemos formado en público, como acá en el Teatro Estable, nosotros formamos un público para ver este teatro. Pero en la pandemia hubo puntos que en algunos lugares históricos tuvieron que replantearse si podían seguir o no, ¿no? Y acá, bueno, la escena local también la pasó muy mal. Yo recuerdo que hubo una cuestión de que se aplique un protocolo para que puedan trabajar. Claro, pero fue duro la parte cuando no podíamos abrir las puertas para que el público podía asistir, ¿no? Es que no sé si hay muchas instituciones que soporten otro cerramiento más como ese, ¿no? No, porque es muy fuerte, porque hay muchos compromisos también que cumplir y bueno, hay que seguir adelante y apostando la creatividad para poder decir, bueno, ¿qué hacemos? Una pregunta, la penúltima pregunta que te voy a hacer respecto a la actuación y a la edad. ¿Cuál pensás vos que es el momento más fácil de comenzar a actuar? Digo fácil en qué sentido, porque cuando uno está pisando los 30 años y no lo ha hecho nunca, pero lo quiere hacer, por ahí le da vergüenza, por ahí le da miedo, por ahí piensa que no va a dar la talla, se siente expuesto. ¿Es cualquiera la edad para sumarse? Sí. Eso para el teatro, yo sigo el consejo de María Rosa Gallo, que me decía siempre que el teatro es lo último que podemos dejar de hacer. Porque vos, por ejemplo, no sé, podés estar sentada acá y hacer un personaje y llegar de la forma que podés llegar, ya sea sentada o, digo sentada porque podés tocar un personaje. Pero, por ejemplo, la bailarina no puede, llega a un límite, tiene un tiempo, ¿viste?, para poder. Pero el teatro, y yo acá hay grupos de adultos y que por ahí dicen, ay, no, le digo, ustedes tienen, que son deudas pendientes, que ellas van y dicen, no, ay, a mí me gustaría, pero me da no sé qué. No, le digo, hay que tener fuerza porque, y darse el tiempito y no decir, no puedo hacerlo, sí lo vas a poder hacer. Tal vez también son muchas generaciones, la de mis abuelos, por ejemplo, que han querido, pero que no han tenido el tiempo por cuestiones laborales, cuestiones de compromiso. Y después también que a veces antes los padres, viste, hacer teatro, bueno, o sea, siempre tenían una visión. Había un prejuicio. Sí, yo por ejemplo no tuve problema, mis padres me apoyaron muchísimo, que gracias a ellos pude llegar a hacer todo lo que hice, ¿no? Así que, y ahora mi familia.
tengo mis hijos que se criaron en el teatro, que a veces veníamos a ensayar y se dormían a veces en las butacas. Los días domingos yo pensaba, pucha, los chicos, hay familias que están con los chicos en la calecita y todo, y ellos estaban pegando con Tergopol, ¿viste? Por ejemplo, cuando hicimos la obra del diario de Ana Frank, la escenografía era, ¿viste? Todos cuadraditos que simulaban ladrillitos, así que ellos con los hijos de Elena Massetti, que eran la misma edad, bueno, ellos estaban ahí y eran felices. Sí, pero nosotros no los obligamos, también que lo hemos llevado a la calecita y todo, pero por ahí pensaba, no, pero ellos se criaron. Claro. Y ahora, bueno, cuando tuvimos también el teatro que se inauguró, ellos también eran chicos, pero vivieron, inclusive hicieron teatro, danza, de todo ahí dentro de la institución. Fueron a los viajes culturales también que nosotros los promovíamos para que los chicos tuvieran la oportunidad, porque yo me gustaba ir mucho a Buenos Aires, gracias a Dios que lo pude hacer, y a verte mucho teatro. Yo venía y le contaba, ay, vi tal obra, hermoso la escenografía, porque es impresionante las cosas que se ve allá. Y yo digo, pero no, ¿por qué lo voy a disfrutar yo con Hugo si no vamos a salir con los chicos? Y bueno, 10 años llevamos los chicos a ver y eso no se les borra nunca. Y eran viajes realmente culturales, porque llegaba y me decía María Rosa, ¿cuántas obras vas a ver? ¿Cuántas obras vas a ver? Y le digo 4 o 5, o dice, vos ves más obras en 4 o 5 días que nosotros en el año. Claro. ¿Y por qué? Porque gracias a ella, a Virginia Lago, a Onofre Lovero, bueno, a toda la gente del Cervantes que estaban, del San Martín, nos apoyaban y veían que yo iba y buscaba, por ejemplo, María Rosa hablaba, dice, va a venir, me decían, la cordobesita, va a venir la cordobesita con sus alumnos y todo. Entonces yo decía, bueno, buscaba la programación del Cervantes y desde la mañana, que en esa época se daba a las 10:30 de la mañana para chicos, qué sé yo, estábamos ahí, nos veíamos toda la programación del Cervantes, todos los horarios que había. Después de ahí nos íbamos al San Martín. Entonces eso también fue un poco el apoyo yo entro al Cervantes como si fuera en mi casa. El apoyo de todas estas personas que realmente creyeron y vieron de que había una vocación para poder crecer y que los chicos tuvieran la oportunidad. Y bueno, nos invitaban a veces, y fuimos a la escuela también de Alejandra Boero, tuvimos la suerte de que ella nos dio una charla a todos los chicos, bueno, todas las visitas guiadas de todos los teatros. Todos los años la hacíamos porque siempre era, la visita era la misma, pero nosotros nos pasábamos al escenario y a la noche había una función y dice, bueno, esta es la escenografía, y nos explicaban todo. Y era un aprendizaje muy, muy, muy grande. ¿Por qué? Las dos últimas te hago. La primera es, me hablabas de Virginia Lago, de un montón de actores o de personas ligadas a la televisión, a la ficción, al cine, a la radio incluso. ¿Por qué pensás que a pesar de encontrar mayor exposición en una pantalla grande a nivel televisivo, siguen volviendo a su primer amor, que es el teatro? ¿Por qué pensás que nunca se abandona? ¿O por qué hoy, no sé, Brandoni, por poner un ejemplo, sigue eligiendo hacer Parque Lezama para un público de 60 personas, a veces en un espacio reducido, siendo que tiene también, seguramente, tal como otros actores, una oferta abierta y enorme? Y porque ellos, el teatro es lo más real, es lo más directo, que tienen un contacto, lo que se vive en la pantalla, que decís, bueno, vos venís, filmás una escena, o por ejemplo, yo con Virginia Lago cuando hacía Mujercitas, me llevó al canal con ella, pero yo la tengo como si fuera una hermana mía. Me llevó al canal con ella y yo veía que bueno, lo que tenían que decir lo leían antes de entrar. O sea, no hay el proceso que vos, en la parte del personaje de una obra de teatro, tenés que vivirlo, analizarlo. No tiene profundidad, no tiene la misma profundidad. Claro, o sea, ellos tienen todos su profesionalismo y pueden leerlo 1 o 2 horas antes y salen. Pero hay que trabajarlo, pero el teatro se vibra mucho más.
Claro. Por eso eligen eso. Claro. Virginia Lago acá vino con menos la Piaz, la trajimos con todos los espectáculos. Que si no se hacían por ejemplo, Vivir en Voz, que fue fantástico, es unipersonal con un músico acompañada, no sé las veces que la hemos traído. Sí. Después vino, y las obras que no podíamos hacerlas por la puesta en escena, las hacíamos ahí en el Teatro Verdi, que lo trabajábamos junto con la Liga de Madres, que uno se le daba un beneficio y ellas estaban y todas. Vino Mariana Pineda, Violeta viene a nacer, esa relación tan delicada con María Leal, todas, inclusive en Mariana Pineda había 2 alumnos que se habían ido allá a Buenos Aires y que actuaron tuvieron en la parte de los jóvenes, tuvieron la oportunidad. O sea que eso, y después los unipersonales de Rita Terranova, de Ingrid Pelicori, es una cosa que no se olvida porque ellas tienen muchas propuestas a nivel de televisión, que a lo mejor la televisión les conviene mucho más, porque el teatro, cuidado que también ellas tienen un periodo, no es que están todo el año a veces en cartel, ¿no? La última te hago, Marta, bueno, para no robarte más tiempo. No. Preguntarte justamente respecto a lo que es este año y consultarte qué desafíos o qué deseos hay en la panadería para este año. Bueno, nosotros tenemos siempre el mismo objetivo y ahora como teníamos en el video cuando se inauguró, que está abierto a toda la comunidad. Ahí el espacio dispone para poder hacer, por ejemplo, tenemos talleres literarios, talleres de dibujo, pintura para niños, de reciclado, de pátina, después también hay yoga, tenemos todo lo que son los talleres de niños, de jóvenes, de adultos, después capacitaciones, traemos muchas personas que nos vienen a dar cursos de iluminación, de teatro físico. Es tan amplio, el abanico que tenemos desde el teatro, o sea, serían las artes escénicas. Fantástico. Y bueno, y también ofrecer el espacio porque se pueden hacer muchas cosas en el mismo. Así que es cuestión de acercarse o de ir y preguntar. Bueno, abierta la puerta entonces. Abierta la puerta, ahora tenemos para mayo ya la cartelera. Tenemos el 13, ¿puedo decirlo? Sí, claro. El 13 de mayo tenemos un espectáculo de música, de poesía, de narración y de canción. Va a estar Graciela Yesín, Alicia Perry y el dúo de Emiliano, que también... Claro, sí. Emiliano Cándico. Sí. El dúo por la vida. El dúo por la vida, sí. También van a estar ellos. Después voy a traer una obra así para la tarde de un domingo, de circo en acción, que viene de Río Cuarto, así muy lindo trabajo, así que por lo menos siempre pensamos en los niños, en los adolescentes y en los adultos. Y después va a venir otra obra que se llama Y Alicia se cayó. Bien. Y actúa en esa obra una persona que muy querida, hijo de César Carducci. César Carducci fue el primer representante del Instituto Nacional de Teatro de la provincia de Córdoba. Él era de acá de Villa María, persona y gente de teatro. Y el hijo trabaja en esa obra, así que la vamos a traer. Sí, nosotros vamos a ir informando. Todo esto durante mayo. En mayo sí, después hay otras propuestas que están a confirmarse porque me piden mucho la sala. Claro. Siempre, gracias a Dios, piden la sala. Y sabes que hay una movida muy grande yo estoy en la red de sala desde hace muchos años. Y hay una movida muy grande de los grupos de teatro en la red de sala, ahí nos juntamos toda la semana, y de grupos de teatros independientes, tanto sea de Córdoba como Tras la Sierra. Bien, sí. Tras la Sierra han venido gente de Buenos Aires que se han ubicado allí y muy buenas producciones. Así que bueno, grupos que no tienen sala
y que nos buscan, bueno, tanto sea nosotros como a salas de Córdoba también, pero por suerte nos piden. Estaremos atentos entonces. Sí, cómo no. Marta, sí. muchas gracias por visitarnos. No, yo lo que quería es, si puedo dejar un mensaje. Pero claro. Bueno, aparte de decir que la llama del horno sigue encendida, les voy a decir que el arte es el pan del espíritu y en tus manos está el amasarlo. Eso lo escribió hace muchos años y lo tenemos siempre como lema en programas, en difusión, Hugo Mansutti, mi marido. Sin dudas va a seguir vigente por muchos años más. Yo creería que sí. Seguramente. Bueno, Marta. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Marta Mansutti con nosotros hablando de un espacio que queremos tanto como es el Teatro Independiente, la Panadería. Volvemos.